La civilización china data de hace 2800 años antes de Cristo. Alcanzó un notable desarrollo en los tiempos antiguos, pero sucedió un extraño fenómeno que consistió en la detención casi completa del progreso de esta civilización. La nación se aisló con la Gran Muralla y su cultura china se volvió estacionaria y encerrada. La tradición coloca el origen de la medicina con el reinado de tres emperadores legendarios. El primero, Fuxi, o también llamado Panku. Este, según un mito, formó el universo después de la separación del caos en los dos principios conocidos como el Yin y el Yang. El segundo emperador, llamado Shen Nung, enseñó a sus súbditos el cultivo de las plantas y usó instrumentos necesarios para la agricultura. Fue el primero en reunir un libro en el que se mencionaban más de 100 remedios. Se le atribuye la introducción a la medicina herbolaria y la técnica de acupuntura. Y el tercero, Wan Ti, se le atribuye el texto más antiguo de la medicina, el Nei Ching. El desarrollo del pensamiento de la medicina tuvo su inicio en conceptos como mágicos y demoníacos, y de ahí derivan su origen de la fisiología y la cosmología china, correspondiendo a la idea de Confucio. El hombre está compuesto, como todo el mundo, de 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, y esto constituye un microcosmos en el macrocosmos. La combinación del macrocosmos era el principio de las relaciones entre masculino y femenino. Yang representaba al cielo, la luz, fuerza, dureza, calor y lo seco, y el yin representaba a la luna, tierra, oscuridad, debilidad, humedad y el frío. El equilibrio de estos dos principios se basaba en la salud, tranquilidad, bienestar de todo ser vivo. Tenían un sentimiento religioso muy arraigado, y les decía que el cuerpo era sagrado y no debía ser tocado. Esto impidió a los chinos el estudio de la anatomía. La creencia de que un cuerpo mutilado impedía al espíritu reunirse con sus antepasados. Trata de armonizar la anatomía con la filosofía de la naturaleza y existe. La filosofía china está dominada por el número sagrado 5. Así se reconocían 5 planetas, 5 elementos, 5 puntos cardinales, 5 estaciones anuales y 5 colores. Del mismo modo, los órganos esenciales del cuerpo eran 5: corazón, hígado, vaso, pulmón y riñones. Cada uno de estos corresponde a un elemento y está en relación con estación del año, color o un sabor. Su misión principal es, mediante la sabiduría y la prudencia, ejercer una autoridad reguladora. Pertenece a la tierra y su ideograma es a un campo laborable. El aspecto de los labios es el que mejor informa sobre el estado de esta víscera, ya que corresponde a los orificios corporales de la boca y propiamente estos corresponden al vaso. Se consideraba el órgano más importante. Sostenían que tiene por madre al hígado, por hijo al estómago y por enemigo al riñón. Corresponde al elemento fuego y al planeta Marte. En cuanto a su sistema vascular, se decía que su contenido circulaba por acción del principio motor Yang. Estaba integrado por la sangre Qi y por el fonema aire o espíritu. Los órganos estaban divididos en dos categorías: los influenciados por el yin, y se decía que eran de la naturaleza Sang, o de funcionamiento continuo, como el corazón, hígado, vaso y riñones. Ahora vamos con el diagnóstico. Este diagnóstico se encuentra dominado casi por la teoría del pulso. La doctrina del pulso, denominada Minking, se origina en el siglo IX, que llega a alcanzar un altísimo y complicado nivel de desarrollo. Se describía de una manera minuciosa y hasta el último detalle cómo debería colocar el médico los 5 dedos de la mano al reconocer el pulso de las muñecas, índice medio y anular, de tal manera que se registra cada uno de ellos en su parte correspondiente de la arteria, señalizando minuciosamente el pulso. En el pulso de la muñeca derecha del paciente reconocería el dedo anular del estado del pecho, pulmón e intestino grueso, con el dedo medio al estómago y al brazo con el dedo índice, al testículo, vejiga y extremidades inferiores. También se describían al menos 51 tipos de pulsos,
cada uno dichos tipos con numerosas subdivisiones. Completamente importante es este examen, debido a que es el estudio del color del rostro y sobre todo del color de la lengua. A continuación, patología en la China antigua. Algunas enfermedades que se mencionan y la superstición de cómo se originaban estas. 1. Por influencia demoníaca. 2. Desequilibrio del yin y yang. Y 3. Por el desequilibrio de los 5 elementos, que se dice está formado el cosmos, como son el agua, fuego, tierra, metal y madera. El hombre es resultado de una particular combinación de esta mezcla. Se dice de causas naturales como son el viento, calor y el frío, al igual que de trastornos de dieta, exceso sexual, efecto nocivo de sustancias tóxicas y trastornos emocionales. La terapéutica china estaba dominada por la acupuntura y la moxibustión. La acupuntura es la técnica de introducir al cuerpo agujas de metal, oro, plata y más comúnmente acero que oscilan entre los 4.5 y 17 centímetros. Su objetivo penetrar en uno o más canales denominado qing que contenían los dos principios vitales relacionados a los profundos órganos. Estos canales eran 12 y la punción que debían servir para remover obstrucciones y permitir el flujo de secreciones malignas. Las agujas eran de 9 clases diferentes de sección circular o cuadrada. Estas podían colocarse en 388 lugares en cada mitad del cuerpo. Se introducían por percusión, martilleo o rotación, aunque en otros casos se introducían por ángulos variables de acuerdo a la complicación. Se introducían al momento que el paciente respirara el aire, era de 1 a 10 respiraciones. Era sumamente importante la profundidad que manejaban basándose en la segunda falange del dedo medio del paciente. Solo podían tratar la acupuntura ciertos días, meses y estaciones del año. Esta técnica forma parte en la actualidad del adiestramiento médicos descalzos. Moxibustión. Método terapéutico que consistía en la aplicación de bolas o moxas hechas de hojas pulverizadas de la Artemisia vulgaris disecada u otras hierbas. Eran colocadas sobre la piel o separadas de esta por una tenue hoja para después quemarlas. Era muy importante la elección de dónde colocarlas y usualmente este método se combinaba con la acupuntura. Idea fundamental de la acupuntura como la sangría, sacar el mal mediante una perforación practicada. Aún en la actualidad este procedimiento tiene un gran arraigo sin base científica, lo que se plantea que este sistema haya tenido efecto favorable en los padecimientos psicosomáticos, donde el médico tenía autoridad y prestigio, otorgando confianza al espíritu desfallecido de un paciente y aún de los familiares. La farmacopea china se extiende como una especie de árbol genealógico. Este árbol tiene antecedente directo de un libro de plantas medicinales, compuesto unos 2800 años antes de Cristo, por el gran emperador Shennong. Según la leyenda, las paredes abdominales de este emperador eran tan tenues y transparentes que él mismo podía verse a través de ellas y estudiar cómo obraban sobre su organismo los diferentes medicamentos. La obra principal de la farmacología, llamada Pensang Mu, fue compuesta hacia la mitad del siglo XV. Consta de 52 volúmenes y tenía como base el antiquísimo libro de Shennong. En él se describían casi 2000 medicamentos. Sus principales medicamentos eran de notar opio, ruibarbo, croton, granada, azufre, alcanfor, efedra, mercurio, entre otros. La efedrina la utilizaron para el asma y la tos con el nombre de Ma Huang, el opio lo utilizaron como narcótico, el arsénico contra las enfermedades cutáneas y la fiebre intermitente, el sulfato de sodio como purgante, la raíz de calabaza contra los parásitos intestinales y el hierro para la anemia. Uno de los motivos de la riqueza en medicamentos de origen vegetal de la terapéutica china se basaba en la medicación mediante drogas procedentes del reino vegetal.
pues suponían que para cada enfermedad había sido creada su correspondiente medicina específica. Las alubias, por su razón y su forma, deberían de ser aplicadas a la curación de las enfermedades renales, el azafrán por la virtud de su color y a la ictericia. La raíz de ginseng era una clase especial de drogas vegetales y primer número de libros botánicos chinos. Una característica de la medicina china era el empleo abundante de las vísceras de animales. Ingerían pulmones cuando se padecía una enfermedad pulmonar, riñones en el caso de una infección renal, etc. En algunos casos de impotencia se comían testículos, placentas, espermas en forma de píldoras, etc. Las recetas eran sumamente complicadas y se escribían en papel rojo con la finalidad de que fuera mayor la sugestión que se ejerciera sobre el paciente. Cirugía de China. El cirujano más famoso de China fue Guatao, considerado dios de la cirugía en la dinastía Han. Los cirujanos chinos tenían conocimientos precisos sobre la castración, donde sabían que se anestesiaban los genitales externos, se juntaba el escroto con el pene y luego se vendaba con seda. Después cortaban los genitales con unas tijeras o cuchillo semicircular. Luego aplicaban polvos astringentes sobre la herida y la comprimían hasta que se detuviera la hemorragia. Al final se introduce un tubo de madera o metal en la uretra. La curación dura aproximadamente 3 meses y esta operación se practicaba más con eunucos. También tenían conocimiento sobre la deformación de pies, que se la realizaban a niños de 7 años. Aquí ponían un vendaje ejecutado con reglas especiales. Así los dedos de los pies se desplegaban hacia abajo al mismo tiempo que se levantaba el talón. Un dato curioso sobre los cirujanos chinos es de que se creía que mientras ellos realizaban amputaciones eran tan buenos que el paciente jugaba ajedrez. En el tercer siglo a.C., ellos usaban un tratamiento muy práctico para las heridas y en el 9º siglo después de Cristo tenían la gran habilidad en la operación del labio leporino.